Recording is on. Listo. ¿Me sigues escuchando bien? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Gracias. Listo. Bueno, entonces una cordial bienvenida a esta su clase de diplomado para adicciones, el nivel básico, el nivel 1. En este momento vamos a iniciar con la cuarta unidad o módulo temático del mismo, el cual es inherente a todo lo que tiene que ver con prevención. Ya en este momento les estoy compartiendo pantalla. Sí, les estoy compartiendo pantalla. Por tanto, denme un segundo. Acceder. Ok. Diplomado. Bueno, entonces esto ya lo vimos. Vamos a acceder a nuestra unidad temática número 4. No sin antes hablarte acerca de las generalidades. Quizás en algún momento les mencioné que todos los diplomados de esta envergadura, de esta misma clase de nivel básico, generalmente manejan la prevención, la temática de la prevención, de manera muy superficial. De manera muy superficial es que mencionan básicamente qué es prevención, tipos de prevención, que hay universal, selectiva, indicada, primaria, secundaria, terciaria, y para de contar generalmente. Pero nosotros logramos incluir en este módulo, tanto para el diplomado para psicólogos y psicólogas y para los terapeutas de nivel 1, el módulo de especialización en prevención de adicciones de una manera más profunda, más extensa, ya que se nos hace muy relevante el hecho que ustedes en algún momento van a ser llamados a hacer charlas, talleres, simposios o programas de prevención, generalmente en instituciones educativas o en empresas o en juntas de acción local comunal, en fin, en cualquier ámbito, cuando vayan a hacer prevención, pues es importante que sepamos que la prevención ha ido cambiando y normalmente la prevención en adicciones viene manejándose de una manera muy vulgar, es la forma como yo lo llamaría, ya que se sigue manejando el modelo enciclopédico informativo tradicional, que ya hace décadas dejó de ser funcional, y esa es la primera parte que vamos a revisar en esta clase. Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las bases de la prevención actualmente, ya que las instituciones, sobre todo las instituciones que trabajan en adicciones, que son las llamadas a hacer charlas y programas de prevención, siguen haciendo una prevención que es iatrogénica. Iatrogénica es un término médico que se utiliza cuando se toma cualquier medida de salud en salud y además de tener efectos positivos, también tiene efectos negativos, o sea, se hace un daño y es la prevención. Por tanto, empezaremos con lo que tiene que ver con, déjenme ver si es este, lineamientos, programas de prevención, este es. Aquí podemos ver, este es un manual muy completo de antemano, ustedes lo tienen allí en los contenidos, en la malla curricular temática de la plataforma virtual educativa en lo correspondiente a su diplomado, a su capacitación. Esto es un manual supremamente completo, auspiciado por el Ministerio de Salud de Colombia y revisado, y también auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Aquí van a encontrar, ya les muestro todos los contenidos, me parece el más completo que yo he visto. Primero, nosotros miraremos esto, que es lo más relevante para mí, para iniciar todo lo que tenga que ver con prevención. La historia de la prevención, algunas definiciones, los niveles de prevención, la evolución del consumo, algo que siempre debe ir incluido en toda charla o programa de prevención, que es todo lo pertinente, todo lo inherente a los factores de riesgo y de protección. También saber que hay muchos más ámbitos en la prevención que lo que a veces pensamos. A veces pensamos que la prevención solo se realiza a nivel de colegios, escuelas, instituciones educativas, pero veremos que hay otros ámbitos en los cuales se hace necesaria la prevención.
los principios de la prevención, estrategias preventivas y la evaluación de programas preventivos. Acá también este compendio, este manual, nos muestra una guía de programas preventivos, algunos programas que nos pueden servir para de modelo para construir nuestros propios programas o charlas de prevención. Vámonos directamente a la unidad de la historia de prevención, para que comprendamos por qué la prevención que manejamos en la actualidad, que se hace tradicionalmente, es nociva. Comencemos por decir que la prevención, hacer prevención, como su prefijo lo dice, pre es antes, vención, venir. Antes de venir, antes de que algo acontezca. Por lo pronto, por lo tanto, hacer prevención en adicciones es tomar medidas y implementar herramientas y procedimientos que lleven a detener, a disuadir a las personas a tener primero los primeros contactos con drogas y a disuadir a las personas que están teniendo los primeros contactos. También vale la pena la acotación respecto a que la prevención se realiza pues dentro de la línea de la coherencia, de la lógica de la coherencia con preadolescentes y adolescentes, que son la población más vulnerable. Ya sabemos que los niños, prácticamente los niños, los preadolescentes y los adolescentes están en una etapa de desarrollo en la cual son más vulnerables. Los preadolescentes y los adolescentes en sus edades, en sus respectivas edades, pues están en una etapa en la cual hay manifestaciones físicas, su cuerpo cambia, su sistema hormonal cambia, pero están en una transición en la cual ni son niños ni son adultos. Entonces hay factores que pueden marcar la diferencia entre que uno de estas personas llegue a ser un consumidor activo de drogas o que degenere o genere una adicción de cualquier índole. Comenzaremos entonces hablando que contemporáneamente hablando, la prevención formal empieza en la década de los 60, 1960. Entonces se inicia, los primeros modelos de prevención, programas de prevención, inician con el modelo racional informativo o tradicional. Este modelo yo lo llamo el modelo enciclopédico. Es el modelo que, como les decía, con antelación, es el modelo en el cual se va y se da una charla o se monta un programa de prevención y se mencionan todas las sustancias, se mencionan sus características, qué hacen, qué generan, para qué se utilizan, muchas generalidades informativas acerca de cada una de las sustancias. Ese modelo informativo tradicional, leamos un poco. Se enfocaba en brindar información sobre las sustancias drogas y sus efectos negativos y devastadores, partiendo de la hipótesis que la ausencia de información acerca de las drogas se constituía en un factor primordial a la hora del consumo de drogas, del inicio del consumo de drogas. Se suponía que dando información sobre las sustancias y mencionando los efectos negativos, pues los preadolescentes, los adolescentes o cualquier persona iba a disuadirse, se iba a convencer de no empezar a consumir, que los adolescentes optarían por no consumir. Esto, aunque la investigación que se hizo posteriormente ha demostrado que este tipo de aproximaciones, o sea, este tipo de programas no tienen mayor utilidad. Y lo que les mencionaba, aún se siguen llevando a cabo esfuerzos en ese sentido. Eso es realmente algo muy leve con lo que en la práctica real se lleva, porque se sigue haciendo generalmente este tipo de prevención. El argumento que al tener conocimiento apropiado sobre las sustancias se optaría por el no consumo resultó extremadamente simplista en la medida que se desconocen otros factores que influyen en la determinación de la conducta humana. Y más, sin embargo, cabe mencionar que a pesar que los mismos creadores de este programa, de este modelo, demostraron su poca efectividad, así como sus efectos iatrogénicos. Ya les dije que iatrogénicos es que deja efectos secundarios, es la aproximación que más se ha mantenido con el tiempo. Las instituciones
y las personas que hacen prevención se quedaron con este modelo. Muchos de ellos inclusive desconocen que hubieron avances en la prevención, tales como por ejemplo los que vamos a mencionar a continuación. Hacia finales se avanzó en prevención. Entonces se empezaron a construir programas que ya dijeron, bueno, no solo es informar acerca de las drogas, de las sustancias, lo que produce, las características de las drogas, sino también empezaron a tener en contexto, se direccionaron también hacia los déficits, a las falencias y debilidades de la personalidad que promovían. Entonces, estos programas promovían el aumento de la autoestima y la clarificación de valores. Entonces, más allá de mencionar drogas, empezaron a trabajar autoestima y valores. Por tanto, ya hacia la década de los 70 y a principios de los 80, se dio paso a otro modelo. Se consolidó el modelo de las influencias sociales o psicosociales, donde ya estos programas dijeron que hay que tener tres factores en riesgo fundamentales. Dijeron, factor medio ambiente, factores personales y factores conductuales. Dijeron, bueno, vamos a tener en cuenta, las personas inician sus consumos por el ambiente, ¿cierto? Decían, bueno, no, pues si están en medio de una familia consumidora o en su barrio, en las localidades donde vives, hay consumo, venta y o consumo, pues el ambiente puede influir en que empiecen a consumir. Dijeron también que entonces tengamos en cuenta los factores personales. ¿Cuáles son los factores personales? Pues los factores como la cultura, la educación, los valores que mencionamos con antelación, los valores personales y familiares. Y tener en cuenta que cada persona tiene unas características conductuales. Pero básicamente se centró más en esto del ambiente, ¿no? En la parte en que el ambiente donde viven las personas es de gran importancia en la medida que el consumo se da en los contextos sociales determinados que tienden a facilitarlo. Entonces se centró mucho en eso, es decir, los espacios de consumo, donde se vende, donde se consume, y frente a este factor de riesgo, los esfuerzos preventivos se encaminaron a orientarlos básicamente al no consumo o a la reducción del acceso al mismo. ¿Ok? Los factores de riesgo son importantes y hacen parte del rompecabezas general, pero que además en el entrenamiento de habilidades sociales se constituye un elemento primordial. Se empieza a tener en cuenta que, bueno, debemos tener en cuenta también las habilidades sociales. Si hay personas sin habilidades sociales, pues no van a ser capaces de decir no si les ofrecen drogas. Se van a dejar presionar por la presión de grupo. Allí vale la pena hacer una acotación frente a que tengamos en cuenta que, volviendo al tema de que son preadolescentes y adolescentes, pues están pasando por una etapa en la cual las hormonas, los cambios físicos, nos empieza a gustar el sexo opuesto a los niños, las niñas, y viceversa. Entonces, quiero figurar, quiero ser atractivo, quiero verme bien. Entonces, la presión de grupo, de los pares, de los compañeros, lleva muchas veces a que se inicien los primeros consumos para poder figurar. Entonces, estos factores, pues, justificaron un avance en todo lo que tiene que ver con los modelos preventivos. Posteriormente y al momento, hacia la década de los 80 surge el modelo de las habilidades generales. Disculpa, te pregunto, ¿me estás escuchando todavía bien? Erika, ¿aún me estás escuchando? Bueno, entonces, ya hacia la década de los 80 surge el modelo de habilidades generales según el cual se considera que no es suficiente entrenar a los jóvenes en habilidades específicas para rechazar el consumo, sino que también es preciso instruirlos en habilidades generales a través de programas orientados a todas las drogas, pero también al desarrollo de lo que se conoce como habilidades para la vida. Esto es un modelo preventivo de la década de los 80, fue lo último que se hizo hasta el momento en investigación frente a modelos de prevención de adicción. El más conocido, que les pasaré la información de cómo se desarrolla,
es el modelo conocido como el modelo de habilidades para la vida de Botvin y sus colaboradores, enfocado en desarrollar las habilidades para manejar las influencias sociales. Esa es la tendencia en prevención que demostró tener más... escuchando, lo que pasa es que se me salió en ese momento. Ah, bueno, está Sí, escuchando, sí, he perfecto. estado Dale. escuchando, todo bien, gracias. Sí, para la grabación, muchas gracias. Entonces, esa es la tendencia que quedó, habilidades sociales y habilidades para la vida. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, más sin embargo, se sigue manejando el modelo preventivo de la década de los 60, el modelo racional informativo tradicional que yo llamo enciclopédico. Es parte de lo que hacemos. Entonces, aquí es donde voy a hacer un paréntesis para explicar qué es lo que se mueve con esto. Cuando digamos que vamos a hacer digamos que vamos a hacerlo en el ámbito escolar, en el modelo educativo. Digamos que vamos a hacer una charla de prevención en un salón de clases, en un aula de clases, donde hay 30 alumnos, preadolescentes ellos, séptimo, octavo, noveno grado. Y llegamos con el modelo tradicional. Entonces llegamos y damos toda esa cartilla, todo ese menú de drogas. Empezamos la marihuana. La marihuana, también llamada cannabis. Su principio activo es el tetrahidrocannabinol. Los jóvenes en la actualidad consumen las sustancias para hacer deporte, para tener actividades, piensan que pueden mejorar su desempeño y empezamos a dar toda una información acerca de las sustancias. Y la droga, mencionamos los efectos negativos, pero mencionamos un poco de información acerca de las drogas. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta los mismos creadores, como dice allí en la literatura, los mismos creadores de este modelo dijeron, ah, caramba, no, la embarramos. Esto tiene efectos nocivos, tiene efectos iatrogénicos, porque se dieron cuenta que de esas 30 personas, de esos 30 jóvenes, que les llegamos a dar esa charla dentro de ese modelo informativo tradicional, pues de esos 30, de pronto, por poner mucho, por alardear, de esos 30, 15 tenían alguna aproximación al conocimiento de drogas. Digamos que en su barrio han oído sobre drogas, o en la familia hay un consumidor, saben de pronto que hay marihuaneros, saben algunas cosas sobre 15, digamos que la mitad, por exagerar. Pero los otros 15 alumnos no tenían conocimiento de sustancias. Entonces se dieron cuenta que para esos 15 que no conocían nada de las sustancias, hasta que nosotros, digamos, a decirles, vea, existen estas drogas, lo que hacemos es, en vez de convertirnos en un factor de protección, o sea, un factor preventivo y de protección, nos convertimos en un factor de riesgo, porque lo que les sembramos es curiosidad frente a unas sustancias allá que pueden facilitarles la vida, que los puede hacer sentir bien, felices, chéveres. Ellos pueden deformar la información y generarles curiosidad. Desde ese punto se dieron cuenta que ese modelo no funcionó. Y desafortunadamente, como mencionábamos también con antelación, resulta que se sigue utilizando. Las instituciones, las personas que van a dar prevención, siguen dando esta enciclopedia y esta información de cartillas. Por eso, de antemano, cada vez que quieran hacer algún programa, alguna charla de prevención, como le digo a todos mis alumnos, en todos estos 11 años, poco más, les digo, cuando vayan a hacerlo, no duden en pedirme información. De acuerdo a la población que ustedes vayan a manejar, de acuerdo a las edades que vayan a manejar, la charla o programa debe tener cierta información y debe omitir otra tanta. Hay cosas que no se deben, hay otras que no se tienen que mencionar de acuerdo a las personas que tengamos enfrente para esos charlas o programas de prevención. Cuando gusten, yo tengo cortesía de Senda, el Servicio Nacional de no sé qué contra las drogas y el gobierno de Chile, tengo un programa que están los materiales para dar charlas de prevención grado a grado, desde quinto de primaria, sexto, primero de bachillerato, séptimo, octavo y noveno, y las charlas que se realizan para padres de familia y para docentes, para maestros. ¿Ok? Cuando quieran, con mucho gusto, yo les comparto para cuando quieran. Muchos alumnos a lo largo de estos años me piden y me siguen pidiendo eso. Yo les ayudo hasta montar la charla sin ningún problema y sin ningún costo adicional. Lo hago para mí es
Para mí es todo un privilegio poder contar con que uno de mis alumnos que pasaron bajo mi tutoría, pues están haciendo las cosas bien. Quiere decir que todos las estamos haciendo bien. Listo. Entonces, esto en cuanto a la historia de la prevención. Aquí van a encontrar definiciones de qué es prevención, los lineamientos, qué es el consumo, qué no. Vamos a ver un poco de pronto acá, van a hablar de las qué, de los programas preventivos. Van a ver todo lo que tiene que ver con los lineamientos para hacer, las acciones preventivas que debamos tomar, la evolución de consumo, que podemos ver acá. Ámbitos de la prevención. Los ámbitos de la prevención, en los ámbitos de la prevención debemos tener ciertos aspectos, en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver con los factores de riesgo y factores de protección. Cuando hablamos en el ámbito individual para una persona debemos tener en cuenta factores de riesgo de esa persona. Por ejemplo, factores predisponentes como la baja autoestima, la predisposición genética por herencia, por biología, por genética, que tenga de pronto heredada la condición de predisposición a la adicción. También factores individuales como la búsqueda de sensaciones y emociones intensas. Un alumno o una persona que es proclive a ser demasiado hiperactivo y a ser un poco pendenciero, a tomar acciones de riesgo, es un candidato a generar o a desarrollar la adicción. Entonces, eso es un factor de riesgo que debemos tener en cuenta, factor individual. Fracaso académico, dificultad de manejo emocional, dificultades en la toma de decisiones, falta de asertividad, falta de resolución de conflictos, bajo control emocional, entre muchos otros factores que pueden quedar. Entonces, aquí van a encontrar en este documento factores de riesgo y factores de protección. A nivel individual, a nivel de pares, o sea, de compañeros, de iguales de la misma edad o del mismo nivel educativo. A nivel familiar, mencionemos por ejemplo a nivel familiar, que se puede constituir como un factor de riesgo, ya que desde la familia muchas veces es, digamos que es una constante en nuestros pacientes institucionales que dentro de su historia de vida hayan uno, varios, generalmente varios de estos factores de riesgo consolidados en su historia familiar previa a desarrollar una adicción. Miren que a nivel familiar los factores de riesgo pueden ser padres alcohólicos o uno de ellos consumidor, que haya permisividad de los padres frente al consumo de alcohol o otras drogas. Hay familias en las que desde pequeños los alientan a que tomen licor, no ponen límites. Aquí dice la disciplina de los padres laxa o inconsistente. Si empiezan a fumar, va a tomar o a tomar acciones inadecuadas con su edad, pues no dicen nada y la disciplina y se vuelve los límites de la disciplina y de las normas a veces se vuelve inexistente e inconsistente. También a nivel familiar, factores de riesgo como los patrones negativos de comunicación. Una familia donde la comunicación es pobre o es disfuncional, es muy probable que alguno de sus miembros pueda caer en adicción. El estrés, relaciones conflictivas, problemas en la crianza, falta de habilidades para enfrentar situaciones difíciles, ausencia de cuidado y supervisión de los adultos, rechazo de uno de los padres o de ambos. Este sí que aparece, esos dos aparecen mucho, rechazo o ausencia de uno de los padres, también abusos físicos y o sexuales al interior de la familia, familia demasiado autoritaria, rígida totalmente, también la ausencia de reconocimientos de los logros de los hijos, pero también en su contraparte la sobreprotección, la inutilización de los hijos puede decantar en una adicción. Valores poco claros o inexistentes, expectativas poco realistas, entre otros. Entonces, como yo siempre les digo, yo no les voy a leer todo esto y ahí lo tienen, y es para que ustedes sepan dónde identificarlo. Entonces, en el ámbito de los pares, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de la comunidad, a nivel social y a nivel laboral, vamos a encontrar los factores de riesgo más considerables y los factores de protección, su contraparte, a implementar, a desarrollar. ¿Ok? Entonces está esto. Están los principios para hacer prevención,
estrategias preventivas, evaluación de programas preventivos. Básicamente es eso, y aquí tienen al finalizar una serie en contraste de programas universales que ya se han desarrollado, con los cuales ustedes pueden remitirse para guiarse si de pronto van a tomar algún programa de prevención. Hace poco, inclusive, me llamó una compañera que se graduó conmigo de la universidad, que mire, uno no sabe en qué momento le piden, es una psicóloga de una institución pues de un pueblo, pero es una institución de las instituciones educativas grandes de su localidad, y dijeron que, bueno, se nos aprobaron un proyecto desde la alcaldía, desde la gobernación y la alcaldía, presentamos un proyecto y está en marcha para implementarlo de todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales como el bullying, matoneo, embarazos prematuros, poca orientación de la sexualidad, adicciones, entre muchos otros factores psicosociales. Yo le colaboré a ella precisamente con la prueba de tamizaje, con hacer los cuestionarios para hacer pruebas de tamizaje como paso preliminar para después empezar a hacer seguimiento y hacer la implementación de ser necesario de un programa como tal de intervención, de abordaje e intervención de los casos que se realicen. Entonces es para que tengamos en cuenta que no solo nosotros vamos necesariamente a laborar, a trabajar en una institución que trabaja con adicciones dentro del programa de internamiento, sino que hay otras facetas, hay otras áreas de ejecución de nuestros conocimientos que nos pueden poner a prueba, entonces para que lo tengamos presente. Bueno, devolvámonos para acá. En esta unidad, que es en el módulo 4 o unidad temática 4, también se me olvidó decirles algo. Para poder hacer esta unidad y profundizarla de esta manera, esto se tomó hace 7 años, de 5 a 7 años, se comunicó con nosotros una institución de México, de Ciudad de México, puntualmente de la capital, y nos pidió que si nosotros les podíamos hacer un diplomado a unos miembros nuevos de su equipo. Y nos dijo, nosotros no trabajamos con intervención, nosotros no trabajamos con tratamiento. Nosotros llevamos casi 20 años laborando en Ciudad de México y nuestro portafolio de servicios básicamente es para empresas e instituciones educativas en programas de prevención. Ese es nuestro fuerte y eso es lo que trabajamos, programas de prevención. Queremos, me acuerdo que ellos dijeron, un diplomado que diga gestores especializados en prevención, algo así. Entonces, bueno, después de que se desarrolló ese diplomado específico para ellos, yo tuve el privilegio de ser el tutor, el docente a cargo de darle a esta empresa de Ciudad de México este diplomado. Pues después de eso ya se pudo extraer esta parte de lo que tiene que ver con esta unidad, de prevención. Entonces, ¿aquí qué van a encontrar? Aquí van a encontrar también ejemplos. Por ejemplo, estos enlaces que están allí como una cadenita son ayudas audiovisuales, son videos de prevención. Cuando ustedes van a desarrollar una charla o un programa de prevención, deben tener en cuenta que si ustedes van a ir a dar en una población, vuelvo y repito, que son preadolescentes y adolescentes, que es la población específica, la población diana a la cual queremos acceder para evitar los primeros contactos con droga, si usted se va a ir a dar una clase magistral, allá hable como si fuera el presidente de la República dando una locución presidencial, pues los niños y los muchachos se le van a cansar en muy corto tiempo y en unos minutos ya no están, ya lo que quisimos hacer se perdió. Traten primero de abrir con dinámicas para romper el hielo, posteriormente a eso y generar estrategias desde vincular el público. Yo utilizo dulcecitos, hago que ellos tengan para leer
elijo algunos en el público para que ellos lean, interactuar, enganchar. La población preadolescente y adolescente sabemos que suelen ser muy inquietos, desafiantes, que emanciparse, que buscan como emanciparse, ser un poco rebeldes. Entonces hay que generar estrategias para poder que lo que estamos haciendo realmente tenga el impacto que queremos llegar a tener. Entre otras cosas, también premios, cosas, hay muchas alternativas para hacerlo. Pero una de las cosas es lo que les estaba mostrando aquí. No se dediquen a dar solo teoría, busquen sobre todo ayudas audiovisuales para este tipo de población de preadolescentes y adolescentes. Entonces, digamos, en la elección de los videos, de las ayudas audiovisuales, puede marcar la diferencia para que un auditorio se le aburra o no se le aburra. Entonces, para que podamos lograr el efecto que deseamos, hay muchos videos y cuando quieran tengo unos que son preciosos y que son bastante impactantes y que llaman mucho la atención. De hecho, son hasta entretenidos. Entonces, esto es parte de la primera clase que les queremos dar. Hasta allí voy a dejar esta clase corta para hacer la prueba de cómo nos queda la grabación, para seguir haciendo y terminar el día de mañana la otra clase. Erika María, ¿estás allí todavía? Sí, sí, aquí estoy. Todo excelente. Bueno, Excelente, entonces gracias. eso es, sí. Esta, como te decía, esta pues va dirigida a una colega que está capacitándose, pero igual, pues gracias por ayudarme a hacer el sondeo. Hace rato que no grababa clases y bueno, espero también que te haya No, servido todo bien, mucho. todo. Cualquier duda, no dudes en consultarme también. Bueno, Listo. Gracias. y bueno, entonces eso